Estamos en comunicación ahora con Facundo Piahí, nuestro especialista en economía. A ver, Facundo, buen día antes que nada. Vamos a saludar como ¿Qué tal, corresponde. Nati? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, bien. ¿Hubo movimientos en relación al dólar? ¿Puede ser? En movimientos en torno a su cotización, no, pero sí hay noticias al respecto, ¿sí? A ver. Si bien en nuestra columna siempre abordamos cuestiones relacionadas a la producción, en esta oportunidad me parecía importante hablar sobre la divisa que, bueno, como todos sabemos, tiene consecuencias también, ¿no? Estamos hablando de un bien que concierne de manera ya sea directa o indirecta a todos los sectores de la economía, desde el sector productivo como el agro o la industria, pasando también por el sector comercial o los ahorristas. Todos están pendientes de la cotización del dólar. Bueno, todo el mundo sabe y conoce la importancia de esto, de modo tal que no voy a profundizar en este sentido. Pero sí me parece relevante, Nati, señalar que en la Argentina se da una particularidad difícil de encontrar en otros países, que tiene que ver con que la mayoría de la población está pendiente de la cotización de la moneda norteamericana, digamos, desde un productor rural pasando por un metalúrgico hasta un jubilado. Seguramente influye en esta característica el hecho de que el país atravesó periodos fatídicos de hiperinflación, como vos sabrás, a fines de los 80, dejaron el principio de los 90, que dejaron su marca y repercuten en la conducta de los diferentes actores de la economía. También ocurre que como el país tiene una inserción en el mercado externo en base a materias primas principalmente, y como cualquiera sabrá, el valor de las materias primas es relativamente bajo en comparación a otros bienes más sofisticados como pues son los bienes industriales. Digo, más allá de que las materias primas están sujetas a los precios internacionales y a veces los precios internacionales son más favorables que en otros contextos, partimos de la base de que las materias primas son bienes baratos, de modo tal que los dólares generados entonces por las materias primas no son lo suficiente para que la economía funcione de manera correcta. Y este es uno de los motivos por los que el tipo de cambio siempre está en tensión. Y en contextos de disputa entre los gobiernos de turno, Nati, cualquiera fuese, y el poder económico, es muy fácil para este último desencadenar corridas cambiarias que terminan dañando a la performance económica y por tanto a la imagen que la opinión pública tiene del gobierno. Dicho esto, nos metemos de lleno en la columna en donde tenemos información, tenemos datos en este sentido. Ayer INDEC dio a conocer el intercambio comercial del país durante el mes de julio, Nati, y por esto se entiende a la cantidad de dólares que ingresaron vía exportaciones y los que se fueron por la importación. Y el primer dato en este sentido es alentador, ya que esta balanza entre los dólares generados y los que se fueron mediante las compras al exterior arrojó un saldo favorable. Es decir, se vendió más al mundo de lo que se compró y eso siempre es importante porque presupone alivios en el tipo de cambio. Sin embargo, el dato importante que enciende alguna alarma en el tablero económico que está mirando el gobierno en este momento, tiene que ver con que este superávit comercial que acabo de mencionar, es el superávit comercial del mes de julio, pero también superávit comercial de los primeros 7 meses, no se vio reflejado en las reservas. Es decir, los dólares sobre los que está sentado el Banco Central no aumentaron, sino que al contrario, el Central tuvo que desprenderse de parte de los dólares que administra porque la demanda se mantiene elevada, Nati. Ocurre que cuando hay demanda intensa de las divisas, el Central tiene dos opciones principalmente, lo digo de manera muy reducida. Vende, ¿sí?, o eleva el precio del dólar
para aquietar la demanda. También puede desincentivar la presión sobre las divisas con otros instrumentos como puede ser aumentando el rendimiento de los plazos fijos u otros mecanismos financieros, por ejemplo. Pero acá vale hacer una aclaración, digo, si bien hubo drenaje de dólares, no es lo suficientemente crítico, pero de extenderse en el tiempo encendería más de una alarma. Ahora bien, lo que todos se preguntan es, ¿esto quiere decir que habrá una devaluación? Bueno, no necesariamente. De hecho, desde el gobierno quieren evitar un encarecimiento del dólar a toda costa, ya que una devaluación tiene efectos en los precios internos, como venimos sosteniendo en la columna de los miércoles, Nati. De modo tal que de ocurrir un aumento del tipo de cambio, esto haría que la inflación del segundo semestre se espiralice aún más, se genere mayor incertidumbre e inestabilidad en el tipo de cambio, que terminaría por afectar los signos de recuperación que se están advirtiendo. Entonces, lejos de devaluar, desde el gobierno quieren seguir administrando el tipo de cambio del modo en que lo vienen haciendo, es decir, con estabilidad cambiaria y con algunos desplazamientos suaves de acuerdo a la inflación, para que el aumento de los precios internos no termine por atrasar al tipo de cambio, lo cual es muy distinto a un shock devaluatorio que tiene consecuencias muy nocivas, más aún en un contexto como este, luego de un año recesivo y en un contexto de pandemia. Ahora, ¿qué hará el gobierno? También es la pregunta del millón, y en relación a esto, digamos, uno puede anticipar algunas cuestiones en relación a algunos indicadores, ya que los gobiernos no suelen informar, digamos, qué van a hacer al respecto para no generar reacciones en consecuencia, para calmar la demanda, ¿sí? Pero este no parece ser el camino elegido por el gobierno, Nati, ya que distintos funcionarios deslizaron que es prioritario asegurar que el agro y el sector exportador liquiden las divisas en el mercado de cambios principalmente. Entonces, de este modo, el camino elegido parece ser el de ampliar la oferta de dólares, no la restricción a la demanda en el mercado minorista. En este sentido, recientemente hablé con un consultor económico acá de Córdoba, muy reconocido, y me decía que no hay evidencias empíricas que hagan pensar que el central pierda la capacidad de administrar el mercado hoy, pero sí hay muchas presiones para generar una corrida cambiaria por la vía de la no liquidación de las exportaciones, me decía este consultor. Y me parece que acá está el tema central, Nati, ya que la liquidación de exportaciones cayó en relación al año pasado, y el agro está sentado arriba de un volumen de soja y de maíz valuado en unos 12.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, frente a la necesidad del gobierno de dólares, el campo pretende negociar recortes fiscales e impositivos para vender esos granos. Bien. De modo tal que esa puja por los 12.000 millones de dólares es la que determinará, en definitiva, si el gobierno puede desarticular la corrida cambiaria en curso, o si finalmente el tipo de cambio sufrirá algún tipo de corrimiento. Bien. Entonces, en estos días y en la próxima semana, Nati, seguramente vamos a ver qué instrumenta el gobierno para defender el tipo de cambio actual. Perfecto. Bueno, Facundo, vamos a estar más que atentos, y si algo llegara a suceder, nos comunicamos contigo para que nos des la ampliación de la noticia, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias.